Buenas tardes, mi nombre es Carla Ruiz. A continuación presento los resultados de la investigación titulada Validación del examen de ingreso a la educación superior, el EXIES, a través del enfoque basado en argumentos. Primero, agradecer a los sinodales presentes, al doctor Adam Moisés García, al doctor Carlos David Díaz, a la doctora Edna Luna por su acompañamiento, así como a mi codirectora, la doctora Alma Yadira López García, y a mi director de tesis, el doctor Luis Horacio Pedrosa Zúñiga. El orden de presentación es el siguiente, son 5 a 6 momentos importantes: el planteamiento del problema, el marco teórico y antecedentes, el diseño metodológico de forma breve, como los resultados y la discusión y conclusiones. Cada año, miles de sustentantes, de personas, hacen el intento de entrar a escuelas de educación superior, a instituciones de educación superior. Por ejemplo, la UNAM o el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, donde son las dos universidades que mantienen mayor matrícula, por ejemplo, o bien a universidades estatales como la Universidad de Guadalajara o nuestra Universidad Autónoma de Baja California. La Universidad Autónoma de Baja California mantiene un 5.30% de la población de estudiantes de educación superior en universidades estatales. Ante esto, eh, ante la cantidad de sustentantes y estudiantes que tiene nuestra máxima casa de estudios, se tomó la decisión de realizar su propio examen de ingreso a la educación superior. Este tipo de exámenes se tipifican como exámenes de alto impacto y para poder evaluarlos, para poder revisarlos, se pueden consultar lo que nosotros llamamos los estándares realizados por 3 organizaciones, que son la ERA, la APA y la NCME, con el fin de seguir una línea, de cuidar lo que decimos, de cuidar el propio examen, para contribuir a la calidad y la rendición de cuentas. Algunos ejemplos de exámenes que ya se han elaborado y que tienen bastante tradición en su aplicación y la disposición de datos es el SAT o el ACT, que ya tienen casi un siglo de implementación, el SAT desde 1926 y el ACT desde 1959, siendo Estados Unidos quien lidera este tipo de pruebas e investigaciones. Otros ejemplos son en Colombia con Saber 11 desde 1998, o en Chile con PAES desde 2003, o bien el Exani 2 aplicado desde el año 2008, que muchos conocemos, en México. Ante esta circunstancia de la autonomía de la universidad, el EXIES fue desarrollado en 2017, pero fue retomado hasta el 2022-2 para realizar un pilotaje por primera vez, ya no por primera vez, ya fue retomado en 2022-2 y para ser aplicado por primera vez en el ciclo 2023-1 de forma oficial. Este ciclo justamente es el que tomamos para realizar esta investigación, esta aplicación del proceso de validación del EXIES. Pero en ese sentido, ¿qué es la validez y por qué necesitamos someterlo a un proceso de validación? Y el punto es mantener la calidad, la justicia, observar que los usos de estas puntuaciones que nosotros damos a los sustentantes y a la sociedad sean los adecuados, sean para esos usos propuestos, para el ingreso a la educación superior, para el ingreso a la UABC, y pues mantener, digamos, una línea bien argumentada de estas puntuaciones. La validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba para los usos propuestos de las pruebas. Pero también tienen que tener una serie de argumentos para respaldar esas evidencias que se formulan. Hay diferentes tipos de evidencias que proponen los estándares, que es un manual, prácticamente es un manual, no es una guía como tal, pero es un manual que nos da atisbos, nos da formas de revisar cómo seguir un proceso de validación de pruebas, ¿no? Y bueno, son estándares prácticamente. Ante esto, estamos en esta investigación, nuestro objetivo fue
revisar en qué medida es válido el uso de los puntajes del EXIES como herramienta en el proceso de selección para la admisión a programas de la educación en educación superior. En este caso, la Universidad Autónoma de Baja California, para lo cual todos nuestros objetivos se enfocaron en evaluar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una evaluación de esta interpretación de los usos de los puntajes, pero también atendiendo la problemática de la argumentación. Y es que si revisamos el marco teórico y los antecedentes, una de las problemáticas es cómo comprobar que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba según el uso propuesto a través de argumentos. Justamente esto ya lo trataba de responder Michael Caine, no se explicita como tal en los estándares, sí se da esta definición de que es necesaria una argumentación para cuidar las evidencias, pero no hay un procedimiento como tal dentro de los estándares. Es decir, nuestro problema conllevó a otro problema, que es el marco o la metodología a utilizar en este proceso de validación. En este sentido, los estándares nos dicen que para hacer ciencia de las pruebas tenemos que argumentar esa evidencia. Hay una teoría que debe respaldar esa evidencia, pero también hay un argumento que debe hacer coherente, claro, coherente y plausible toda la conclusión que se genera a partir de una prueba. Esto va a quedar un poco más claro adelante. En este sentido, tenemos que gracias a los argumentos podemos obtener una reflexión lógica y científica y esto hace que haya algo llamado como ciencia de las pruebas. Uno de los autores que representan este enfoque basado en argumentos, incluso desde 1992, es Michael Caine, que fue trabajando el desarrollo de los argumentos hasta sus más grandes publicaciones, más citadas en el 2006 y 2013. Y Michael Caine se basó, el enfoque basado en argumentos, se basó en el modelo argumentativo de Tolman, que básicamente es un modelo que deviene de la lógica informal y que nos hace pensar en cómo nosotros vamos a respaldar nuestras afirmaciones. Es decir, si una persona es mexicana, ¿cómo tengo yo que respaldar esta información y asegurarme de que esa persona es mexicana? A partir de lo que yo tengo a la mano. Por ejemplo, los datos, las garantías, los respaldos y si hay algún tipo de reserva o algo que limite esa conclusión y decir que Carla no es mexicana. Entonces, básicamente nos basamos en el modelo de Tolman para poder hacer esta argumentación que solicitan los estándares. Alguien que siguió estas adecuaciones o siguió en el proceso del enfoque basado en argumentos fue Carol Chappell. En 2021 publica el libro Argument-Based Validation in Testing and Assessment, donde explica cómo ella ha llegado a una conclusión donde hay 7 inferencias que cumpliéndolas se forman una estructura argumentativa coherente, clara, plausible y que al final se basa o se sigue basando en el modelo de Tolman. Chappell implementa diferentes conceptos para lograrlo. Uno de ellos son los datos, las reservas, las amenazas, las garantías, los supuestos, los respaldos, las evidencias y las recomendaciones, así como la conclusión o las amenazas previstas a partir de la reserva. En ese sentido, para que sea un poco más claro en esta presentación, puedo decir que afirmar requiere de evidencias y las evidencias, por ende, requieren de datos y también requieren de sustento teórico. Es decir, yo no puedo presentar un número, como decir 0.80 alfa de Cronbach, ¿no? Y ya decir que es sustentado en la afirmación, sino que el sustento teórico de quién dice que ese alfa de Cronbach es el resultado correcto para esa afirmación, pues es lo que yo necesito para poder evidenciar esa afirmación. El diseño metodológico, por ende, contiene 3 elementos. Un enfoque de evaluación educativa a partir de Hornet, un sustento en los estándares ya mencionados y también la estructura del argumento que se va a llevar a cabo. Por un lado, tener un argumento de interpretación-uso, tener las fuentes de datos disponibles, pero también, en este caso,
realizamos o elaboramos una escala con criterios que mencionaba Michael Kane, que tienen que ver con claridad, coherencia y plausibilidad. ¿Para qué? Para evaluar las evidencias. El diseño metodológico contuvo todas estas fuentes de datos, se tipificaron por tipo de fuente, manuales técnicos, guías, especificaciones, bases de datos, reportes, documentos, resultados y otros tipos de documentos y recursos. Por otro lado, como sabemos, el EXIES, o los que conocemos del EXIES, está conformado por 3 áreas: lectura, lengua escrita y matemáticas. Se compone de 160 ítems aplicados, 122 de base, más 38 piloto. Y tienen los niveles de demanda cognitiva de evaluación, síntesis, análisis, aplicación y comprensión. Asimismo, el diseño metodológico se realizó en 7 etapas. Cada etapa tiene sus fases, sin embargo, aquí se sintetizó. Y en la primera etapa, por ejemplo, definimos el argumento de interpretación y uso, que quiere decir, definimos cuál va a ser la conclusión, para qué se va a utilizar, que eso está muy claro, se utiliza para el ingreso a la educación superior. Formular las garantías, las inferencias, garantías, supuestos y estimar o, digamos, ubicar estas fuentes de datos que se presentaron anteriormente. En una tercera etapa, desarrollar estas fuentes de datos. Por ejemplo, si faltó algún tipo de estudio, faltó alguna aclaración, realizarla. En este caso se desarrolló un estudio de extrapolación. En una etapa 4, realizar una descripción de los respaldos por cada supuesto de la inferencia. En la etapa 5, valorar cada una de las inferencias realizadas, es decir, cada uno de los argumentos con sus evidencias se tienen que valorar. En una etapa 6, valorar el argumento comunidad, es decir, teniendo el resultado de cada una de las inferencias, ahora sí puedo proceder a revisar la interpretación de los puntajes de forma global. Y en este caso, gracias a la escala, poder revisarlas desde los 3 criterios: claridad, coherencia y plausibilidad. Y finalmente, continuar con un ciclo iterativo de comunicación y mejora, ya que, como bien marcan los estándares, el proceso de validación es un proceso continuo e inacabable y siempre va en pro de la mejora continua. Entonces, todos estos resultados también se comunicaron al EXIES, pero igual se comunicarán de nueva cuenta y se estarán analizando para poder mejorar este proceso del propio examen. En la etapa 5, justamente para poder valorar cada una de estas inferencias que se realizaron, que son prácticamente argumentos con las fuentes de datos y revisando las fuentes de datos, desarrollándolas, se desarrolló esta escala con los criterios claridad, coherencia y plausibilidad, donde se definieron estos criterios o rangos de puntuación como muy baja, baja, moderada y alta, para poder hacer la valoración de cada supuesto desarrollado, donde la claridad indica en qué medida la evidencia del supuesto pues se enuncia de forma precisa, comprensible. Si es coherente, que se valora la consistencia interna de la evidencia, es decir, todo lo que se está diciendo es coherente, verificando sobre todo que no haya contradicciones entre lo que se dice y lo que se aplica, por ejemplo, algún autor, algún dato que no es coherente. Y plausibilidad, que es el tema de credibilidad o fundamentación teórica de la evidencia. Y pues obviamente si las evidencias sí respaldan razonablemente lo que se está diciendo. Muchas veces no concuerda lo que se dice con lo que se hace, entonces por ello se toma la decisión de revisar los criterios de claridad, coherencia y plausibilidad. En cuanto a los resultados, nosotros obtuvimos primero el argumento principal, como se mencionó en la metodología, en el diseño metodológico, donde a partir de la evidencia, que son los resultados del EXIES, se puede afirmar algo, es decir, que es válido el uso de los resultados o las puntuaciones del EXIES como parte del proceso de selección de sustentantes para la admisión de la educación superior, donde hay una serie de inferencias y cada una de estas inferencias tiene garantías, supuestos y sus respectivos respaldos, que tiene que ver con las fuentes de datos, pero también la base teórica que los respalda. En este sentido, tuvimos tres elementos importantes. Uno de ellos fue esta figura, que gracias a la revisión de los antecedentes pudimos organizar de forma coherente, clara y plausible justamente cada una de las inferencias, y aquí se define las garantías por inferencia.
Después tenemos una tabla donde se relacionan las garantías con las suposiciones y las fuentes de datos para después hacer el desglose, y ese desglose de las fuentes de datos y supuestos y su coherencia, claridad y plausibilidad conforman entonces la evidencia. Para evaluar esa evidencia se realizó el uso de esta escala, revisando claridad, coherencia y plausibilidad por cada uno de los supuestos planteados por cada una de las inferencias dichas, ¿no? Y bueno, esta tabla expresa justamente eso. No vamos a andar acá, sino que vamos a irnos directamente a alguna de las conclusiones. Por ejemplo, la inferencia de definición de dominio, que prácticamente lo que nos ayuda es definir o saber si está definiendo claramente el conocimiento que se quiere medir y por qué es relevante en el examen. Pero también se revisa todo ese procedimiento para poder hacer el contenido. Por ejemplo, manuales para el desarrollo, elaboración inicial de los ítems, jueceo independiente, reportes técnicos si existen, si hay una guía de evaluación, de dónde se basa el contenido, que en este caso son los acuerdos 442 y 444 de la SEP, entre otros. Asimismo, en la inferencia de evaluación lo que encontramos es que existe todo un proceso de capacitación, hay guía del sustentante, existe un reporte técnico describiendo el modelo psicométrico, el modelo RASH psicométrico, así como los ítems, el proceso psicométrico de la selección o análisis psicométrico de los ítems, alineados a los procedimientos recomendados y, es decir, existe todo un sustento de guías, ¿no? Que nos hace pensar que la forma de calificar, la forma de hacer este procedimiento del examen, captura fielmente el desempeño y por ende lo convierte en un puntaje correcto, ¿no? Obviamente acá estoy dejando las valoraciones de claridad, coherencia y plausibilidad globales en cada uno de los supuestos y no son todos los supuestos presentados. Aquí hay un ejemplo de las gráficas que se colocaron dentro de esta descripción de las evidencias y, por ejemplo, aquí tenemos una descripción porcentual de los ítems, algunos con área de oportunidad marcados en blanco, y lo que está en gris son los ítems que no tienen áreas de oportunidad, sino que son ítems que están bastante adecuados. También podemos ver una curva muy bonita del puntaje global del EXIES, es decir, de las 3 áreas propuestas. En cuanto a la inferencia de generalización, se confirma la confiabilidad del EXIES, tuvo un alfa de Cronbach promedio de 0.88 y por área el más alto fue matemáticas con 0.82. Asimismo, en la inferencia de explicación, lo más relevante es que el análisis factorial confirmatorio ayudó a revisar que existe una alta correlación positiva en el puntaje global y se confirma la coherencia interna. Asimismo, también hay correlaciones significativas entre el examen EXIES y Exani 2, y aquí podemos observar esta correlación entre el puntaje del EXIES y el puntaje del Exani, y también se hizo una revisión del funcionamiento diferencial de los ítems, o el DIF, de cada una de las áreas, y se colocó en la inferencia de explicación debido a que sí se encontraron diferencias entre sexos en algunos ítems. En caso de no haberlos encontrado, se hubiera colocado en la inferencia de generalización. Y en la única inferencia que no había datos como tal, sí bases de datos, pero no un análisis ya de los datos, teoría que respalde la interpretación de estos puntajes, se realizó, em, esta prueba, este análisis predictivo a través de modelos con inteligencia artificial. En este caso, la inteligencia artificial, una disculpa, no escuché eso. Bueno, se puso a prueba el modelo Reich, donde se obtuvo del 20 al 22% de la varianza en el rendimiento universitario inicial. Esto es muy positivo. Este resultado está combinado con el promedio de bachillerato, pero esto indica que al juntar el examen EXIES con el promedio de bachillerato, nos da un buen indicador predictivo al primer año universitario. En cuanto a la inferencia de utilización, inferencia de implicación y consecuencias, quedan pendientes algunos datos, sobre todo considerando, esto está mal de aquí, bueno,
considerando que la ley orgánica, el estatuto general y el estatuto escolar son la base de la fundamentación de la aplicación del EXIES. Sin embargo, faltan estudios para revisar si realmente son útiles los puntajes en cuestión de transparencia. Y por otro lado, la implicación de consecuencias, si las decisiones de los exámenes son beneficiosos para la institución, lo que, por ejemplo, convendría un estudio longitudinal para ver esta implicación de consecuencias o bien una encuesta de una vez realizado el examen de ingreso. La valoración final del argumento global, digamos, fue la siguiente: 79.5% en claridad, es decir, la evidencia se enuncia de forma precisa, comprensible y específica, de forma moderada. La coherencia, esa sí es de forma alta, nada más que aquí no lo coloqué. Valora la consistencia interna de la evidencia, es bastante coherente toda la evidencia. Le falta claridad. Y también el tema de plausibilidad, que es mejorar la fundamentación teórica de la evidencia y por ende del razonamiento que se presenta. En general, las interpretaciones nos dieron en definición de dominio una interpretación moderada, gracias a la escala, la evaluación moderada, la generalización alta, la explicación moderada y la extrapolación alta. Las dos últimas inferencias requieren de más evidencias para mejorar estas inferencias, sin embargo, tienen un sustento base con la cual el examen puede llevarse a cabo. En este sentido, en esta tesis tenemos dos aportes principales. Uno es la evaluación de la interpretación de los puntajes del EXIES, que como acabamos de revisar, realmente hay una interpretación de estos usos de los puntajes positiva. Hay ciclos argumentativos de acumulación de evidencia, hay detección de áreas de oportunidad y entendemos que la reflexión conlleva un pensamiento científico. Por otro lado, tenemos el aporte metodológico, que es hacer pública de forma pragmática la metodología seguida para el desarrollo del argumento interpretación, uso. Y la mayoría de los estudios se centran en generalización, explicación, extrapolación. Y la integración de figuras y tablas ayudaron bastante a expresar la argumentación. En este sentido, gracias al modelo de Tolmin, sabemos que la reflexión no basta, ¿no? Al utilizar el modelo de Tolmin, la reflexión deviene pensamiento científico, capaz de sustentar la validez del uso e interpretación de los puntajes. Es decir, gracias a esto podemos pensar en claridad, transparencia, coherencia, plausibilidad, congruencia, evidencia. Podemos pensar en ciencia, ¿no? Hubieron algunas limitaciones, por ejemplo, la definición del argumento interpretación-uso, el tema de garantías y supuestos a partir de las fuentes existentes, pero sobre todo eso, ¿no? Que partimos de fuentes existentes para poder explicar esta tesis. La conclusión es que la evidencia global es suficiente para los usos propuestos de la UABC, es decir, la interpretación de los puntajes es válida para el uso propuesto según las evidencias presentadas de cada inferencia. Aunado a ello, el EXIES, siendo del año 2023, es una prueba muy joven, no tiene un largo recorrido como el SAT o el SAT, y al entender el proceso de validación como un proceso continuo y de mejora continua, nos parece adecuado el cómo este examen tan joven está iniciando con todas estas evidencias. Sí hay algunas recomendaciones como definir diferentes tipos de manuales, por ejemplo, los manuales de contenido, tener bien fundamentado y actualizado los contenidos cuando hay cambios, sobre todo en bachillerato, manuales operativos, manuales de equiparación y calibración. Además, también es conveniente elaborar 3 manuales transversales como manual de estilo, de manual base de datos o bien de procedimientos técnicos que ayudarían bastante a darle claridad y ayudaría a la plausibilidad del EXIES. Y bueno, esta es una de las sugerencias también que se podrían hacer después, que es dar a la población algunos de los resultados del EXIES o por lo menos mantener, digamos, un uso interno de este tipo de dashboards.